están ustedes? Yo creo de que usted en la casa debe tener y recibir todos los insumos necesarios y conversar o tratar de conversar o sentirse conversando a través de nosotros con todos los sectores políticos. Así que hoy día quiero traer al senador del Frente Amplio en nuestra región a su casa, una conversación con el senador Latorre. Senador Latorre, gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente gusto de verlo y también a toda la audiencia de Quinta Visión. Bueno, nosotros estamos grabando al comenzar esta semana, a 6 días de la elección, en que en lo que se refiere a nuestra región no puedo dejar de mencionar de que el fin de semana hubo una entrevista en el Mercurio de Santiago al alcalde de Valparaíso, Jorge Char, que causó, al parecer, molestia, resonancia, repercusiones en todos lados. En el lado de la democracia cristiana, por sus acusaciones a los alcaldes, a las alcaldías de Pinto y Cornejo, a la UDI por la alcaldía de Castro y otras, digamos, y en el Frente Amplio también. Y justamente por eso quiero partir conversando si usted leyó esta entrevista y cuál es su visión que tiene sobre lo que allí se dijo y sobre lo que sobre Jorge Char y lo que piensa él. Sí, leí la entrevista, varios medios me andaban buscando el fin de semana para conversar y la verdad es que yo no quise profundizar mucho. Primero, a ver, quiero partir en positivo, valorar que Jorge haya salido a decir que va a votar por Gabriel Boric, me parece algo positivo aquello. Pero después no quisiera profundizar en una polémica entre Jorge o la Alcaldía Ciudadana y el Frente Amplio, que yo creo que Perdón, a 6 senador. días... ¿Usted le cree que va a votar por Jorge Alves, que lo dijo de buenas ganas, cuando su ánimo personal principal y sus ganas y legítimas es que quiere ser el presidente? No, yo le creo que haya dicho que no tenía para qué decirlo públicamente, pudo haber salido con otra respuesta y finalmente dijo que va a votar por Gabriel, le creo, y ese llamado finalmente, él es el alcalde de Valparaíso, por segundo periodo, digamos, sacó una buena votación, es un líder de opinión, uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece importante pronunciarse. Más que Y una lo buena, encuentro senador, más positivo. que una buena. Él sacó, él sacó en una época en que votó mucha menos gente, más votos que lo que sacó Hernán Pinto en su máxima votación, que fue el cacique de la concentración. O sea, Sí, no, sí, bueno, por le fue eso... magnífico a Char. Absolutamente, y eso se reconoce, y bueno, ahí hay una apuesta, y yo creo que al final, por eso es que lo que a veces se intenta instalar, ¿no? Como esta polémica entre el Frente Amplio y Jorge Char, al final creo yo, que la gente que votó Jorge Char también vota Frente Amplio, votó Rodrigo Mundaca, va a votar por Gabriel Boric, entonces al final estamos hablando de un electorado, de un sector de la ciudadanía que es similar, que por más que hoy día Jorge no sea parte del Frente Amplio, él se fue del Frente Amplio, formó otro referente, donde yo creo que tenemos más similitudes que diferencias, pero bueno, estamos en veredas distintas, pero al final creo yo que la gente finalmente que vota por Jorge, vota por nosotros, va a votar por Gabriel, o sea, no hay tantas diferencias ahí. Entonces yo a 6 días de la elección, donde creo yo el adversario para nosotros es otro, ¿no? Y él mismo lo dice, la responsabilidad de frenar a la ultraderecha, bueno, ese es nuestro adversario y por lo tanto no quisiera profundizar en polémica o diferencias 6 días de la elección con el alcalde de Valparaíso, creo que no tiene sentido. Usted me imagino, sin duda alguna, que como se dice ahora, hace territorio. Antes uno decía hace calle para las poblaciones, hace territorio. Y en ese hacer territorio, ¿está de acuerdo o en desacuerdo conmigo de que hace 6 meses, un año, 3 años, 5 años, cuando quería ser y fue senador, en las poblaciones no existían letreros ni adherentes de CAS, y que hoy día en las poblaciones hay adherentes de CAS como antes no había? Sí, uno en la calle se encuentra con adherentes de CAST. A mí, digamos, me rememora en el fondo lo que alcancé a conocer y también lo que uno ha estudiado, lo que fue la inserción de la UDI popular, ¿no?
Yo creo que Kast, recordemos, él fue 4 periodos diputado de la UDI, fue secretario general de la UDI. Yo creo que es de esa generación que se sintió convocada por Jaime Guzmán y por todo ese ideario de la UDI popular, bueno, desde el pinochetismo también, hay que decirlo, esa es mi visión, pero en el fondo lo que ellos lograron era disputarle a la izquierda los sectores populares y el sentido común. Y yo creo que Kast, al salirse de la UDI y crear su movimiento republicano, un movimiento nacionalista y todo este frente social cristiano con el mundo evangélico, donde hay que decirlo también, replica otros guiones, por ejemplo, de lo que hace Bolsonaro en Brasil, que ocupó toda la red, un sector importante de la iglesia evangélica, a nivel de pastores, a nivel de sectores populares, redes de WhatsApp, juntas de vecinos, etc. Ese guión lo replica José Antonio Kast, pero tiene esa escuela, que hay que decirlo, tiene esa escuela de la UDI popular. Entonces ahí llega un sector. Ahora, mi impresión, y vamos a ver el día domingo, me puedo equivocar, pero las encuestas creo que se van a volver a equivocar y se ha inflado más de la cuenta. Hay un escenario comunicacional que ha entendido de inflar a José Antonio Kast y yo creo que al final no va a ser tanto como dicen las encuestas. Ahora, si uno mira los votos, los votantes y las decisiones del Congreso, yo también en una presentación que estoy preparando para una cosa que me pidieron sobre las elecciones, he hecho un análisis de una cosa que ya la encontré, la otra vez se la dije a usted, y ya encontré que el 4 de febrero de 1970 hubo una moción presentada para modificar los artículos 63, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de 1925, que hizo el abuelo de Meo, el senador Rafael Agustín Gumucio, y el senador Alberto Jerez, que entiendo que vive en esta región, en Olmué. Y esta presentación, en el fondo, decía de que si bien la Constitución establecía que las 2 primeras mayorías relativas debían el 3 de noviembre ser sometidas a una votación por el Congreso Nacional que representaba el soberano popular y ellos tenían que decidir, y siempre se había elegido el de la primera mayoría relativa. Ellos veían como lo que pasó realmente, de que las 3 candidaturas de esa época llegaron muy pegadas, como así fue, y planteaban de que había que modificar los artículos de manera que hubiera una segunda vuelta electoral, cosa que no prosperó. Hoy día también, viendo cómo ha bajado desde el año 2009 hasta la fecha la participación global total de los chilenos en las elecciones, que de 80 y tantos % que fue en la época de la primera elección post-Pinochet, la elección de Patricio Elwin, a la siguiente ha bajado a menos del 45-43% del total. Entonces, muchos han presentado o se han perseguido la posibilidad de que ustedes definieran la posibilidad de cambiar el voto voluntario por un voto obligatorio, cuestión que tampoco va a prosperar con esta elección. Entonces mi pregunta es, frente a esos números, y sacando la cuenta que son 7 millones de personas promedio lo máximo que va a ser, ¿de dónde cree que Boric puede sacar la mayoría en primera vuelta alguno de su sector? No, nosotros, a ver, en el comando, yo estoy en el comando, estoy a cargo del área de las relaciones internacionales, Gabriel me pidió después de las primarias, entonces estoy en el comando, y nosotros, como postura oficial del comando, en ningún momento decimos que vamos a ganar en primera vuelta. Eso es muy difícil, estadísticamente es muy difícil, tendría que ser un fenómeno absolutamente sorpresivo, digamos. Nosotros apostamos a pasar a segunda vuelta con una buena posición. Esa es nuestra apuesta, de salir primeros, digamos, en la primera vuelta, pero no ganar en primera vuelta, sino que esto se define en una segunda vuelta, cosa que encuentro buena, encuentro positiva, porque hay tanto candidatos, son 7 candidatos, bueno, hay uno que está fuera de Chile, París, digamos, que es impresentable eso, que haga campaña desde Estados Unidos y además con una pensión de alimentos, bueno, eso es capítulo aparte, pero hay 7 candidatos,
por lo tanto, estadísticamente es muy, muy poco probable que se gane en primera vuelta. Lo que sí nosotros pensamos que va a votar harta gente digo, alrededor del 50% del padrón, o sea, vamos a superar las últimas elecciones. Creo que va a seguir participando o de alguna manera una renovación del padrón, se va a seguir incorporando gente joven, no toda la que quisiéramos, pero eso que ya vimos en el plebiscito y en la elección de mayo, creo que va a continuar y se va a profundizar. Y espero que nos vaya bien. Entonces, ese es el otro punto, que las encuestas siempre a nosotros, y eso lo aprendimos en el 2017, siempre nos han dado menos de lo que efectivamente sacamos. Y sabemos que las encuestas en Chile, además de mala calidad, las que salen semanalmente, digo, no todas, pero las que salen semanalmente son de mala calidad metodológica y son más bien un instrumento mediático de construcción de escenarios comunicacionales donde instalan realidades, digamos, no explotan una cierta, por ejemplo, la candidatura de Kast, o a nosotros dicen, no, estamos estancados, vamos para abajo. Recuerde, nosotros mismos conversamos, Rodrigo, para el plebiscito de octubre del año pasado, donde las encuestas decían que prácticamente había un empate entre el apruebo y el rechazo, imagínense, y terminó siendo un 80-20, digamos, o en mayo nadie daba cuenta del fenómeno finalmente que iba a dar de la constituyente, ¿no? El desplome de la democracia cristiana o incluso la derecha, que no alcanzó ni siquiera el tercio de la constituyente. Entonces, hay elementos que las encuestas no logran captar y por la metodología y porque el fenómeno es más complejo también. Y insisto, yo creo que en Chile se usan como instrumento mediático y comunicacional. Y una palabrita sobre el voto obligatorio. Yo, a ver, políticamente estoy a favor del voto obligatorio como un deber cívico. Lo que no estaba de acuerdo era de una implementación un poco con calculador en mano para esta elección. Yo creo que esto finalmente va a ser una discusión que va a dar también la constituyente sobre deberes y derechos políticos, y después habrá que ajustar para las siguientes elecciones, pero no estar con calculador en mano a tan cerca de la elección de haber hecho un cambio. Pero sí yo creo que en Chile debiéramos transitar hacia un voto obligatorio, lo cual no va a solucionar el problema de la crisis de representación. Esto es mucho más profundo, pero hay que ir instalando una cultura de participación política y del voto obligatorio como un deber cívico. Eso es mi opinión. Digo. Ahora, el problema es que uno puede mirar las cifras, interpretar, inclusive los medios y los analistas le interpretan, pero a veces hay cosas que son, no sé si difíciles de interpretar o se malinterpretan o no se entienden, pero que pueden significar de que en estas próximas elecciones las cosas sean distintas, que nada es lo que parece, como dicen los de la CIA, los de la película como Homeland, nada es lo que sucede. Por ejemplo, que la democracia cristiana tuvo un tremendo éxito en la elección de concejales, por ejemplo, la democracia cristiana, pensando en Yarna Proboste, que todos la han muerto, ¿ya? Porque no existe. Tuvo un tremendo. Segundo, de que en gobernadores al conjunto, al conglomerado que está detrás, también le fue relativamente bien, es decir, mejor que el resto, digamos, en gobernadores. Y tercero, que en estructuras, estructuras que tienen que ver con dirigencias sociales, con dirigencias vecinales, clubes deportivos, estructuras. La democracia cristiana tiene ahí una parte importante. Por lo tanto, pensando en esa candidata no está muerta. No está muerta. Pero por otro lado también, el candidato Parisi, uno dice, un candidato es chiste, no existe, está fuera. Pero uno no entiende cómo marca lo que marca y recibió los votos que recibió. Si recibió poquito menos de 1 millón de votos la última vez. Y él de esa época ha creado un partido, el partido con tercer número de afiliados, que al final eso es lo mismo frente a la cantidad de afiliados que son no más de 300.000 en Chile, pero igual tampoco es despreciable. Entonces, el escenario puede ser bastante raro, digamos, porque además en el caso de la izquierda extrema o la izquierda más radical, más extrema, siempre ha marcado, no marcado entre 5 y 10%. Y la derecha extrema, no decir la más radical, lo mismo, siempre ha marcado lo mismo. Entonces, es una cuestión muy extraña
de que las estadísticas los dos tengan el primero y los demás no existan. ¿No le parece a usted que es un cambio de paradigma y de escenario político en Chile muy raro? Sí, por eso yo creo que las encuestas no están logrando captar lo que finalmente va, o las decisiones que la gente toma en las urnas, ¿no? Y si uno mira los datos, que son las últimas elecciones, plebiscito, la elección de mayo, hay que sacar cuentas. Y en eso usted tiene razón, que por un lado la concertación, no solo la DC, la concertación tiene una base de concejalías, alcaldías, eh, tiene consejeros regionales, tiene gobernadores regionales y tiene una bancada parlamentaria. Entonces, algo de eso debería reflejarse en la decisión de la gente. Ahora, también, al mismo tiempo hay que decir, creo yo, la gente también viene expresando en las urnas deseos de cambios más profundos, por la vía democrática. O sea, yo estoy tomando en cuenta que la gente que votó el 80% del plebiscito, el apruebo y la convención constituyente, es gente que quiere cambios, pero quiere cambios por la vía institucional y democrática, ¿no? Que expresa esa voluntad. Y entonces mi impresión es que la concertación, digamos, el bloque de la concertación, que ya gobernó cinco gobiernos los últimos 30 años, de alguna manera ha perdido esa capacidad de conexión con esas mayorías o esas voluntades mayoritarias de cambio. Pero algo tendrán, ¿no? O sea, yo no en ningún caso desprecio ese mundo. Y por otro lado, la derecha, o estos personajes, ¿no? Como Parisi, que el 2013, usted dice, el 2013 sacó una buena cantidad de votos, el 2017 no se presentó, pero esa gente que votó por él era parte del voto joven, el voto nuevo y el voto antipolítica, ¿no? Este voto típico antipolítica, que en Chile sigue teniendo una expresión. Recordemos la votación de la lista del pueblo en la constituyente, también fue una expresión antipolítica, ¿no? Había una diversidad de todo. Después se desgranó el choclo, etcétera, pero Parisi podría estar recogiendo algo de ese sentir popular antipolítica, ¿no? Y Kast, por otro lado, que se pone en la extrema derecha, él debería captar ese 20% del rechazo, más algo del desfondo de Sichel, que hay que ver cuánto es, ¿no? El desfondo de Sichel, que también lo daban por muertos un par de semanas, y después él, cuando mandó a los partidos, les dio libertad de acción, bueno, como que recuperó cierto tono de las primarias. Entonces hay que ver también esa correlación de fuerza también al interior de la derecha, que yo creo que lo que vive el sector de la derecha es una crisis muy fuerte, porque recordemos que Kast no participó de las primarias de la derecha, fue por fuera, tiene un partido que va por fuera, pero está captando el apoyo de la UDI, está captando el apoyo de ciertos sectores de Renovación Nacional, tiene dividida a la derecha, y por otro lado, el oficialismo, digamos, de la continuidad de Piñera, La Moneda, también está ahí entre Sichel y Kast, y claramente son dos proyectos bien distintos, digamos, ¿no? Bien distintos a propósito de las declaraciones de Kast sobre la dictadura, sobre Pinochet, sobre los derechos humanos del fin de semana. Entonces, ahí hay una crisis interna que yo creo que ellos también se están midiendo en términos de quién, en esta correlación de fuerza, quién tiene la hegemonía en la derecha, ¿no? Una derecha dura, o una derecha más dialogante, más democrática, que también se ve al interior de la constituyente, quienes quieren llegar a acuerdos en la constituyente y quienes quieren boicotear el proceso. Esas dos derechas está presente, digamos. Pero sucede que toda esta chimuchina final que está apareciendo es una chimuchina que tiene que ver con lo que aparentemente dijeron las encuestas, que dicen que, bueno, si Boric está arriba hay que bajarlo, si Kast está arriba hay que bajarlo. Boric le sacaron que primero en las redes empezaron a correr una entrevista en que él salía con un tipo en una conversación de sus preferencias sexuales, digamos. Después le sacaron ahora una autora al revés, que tenía una cuestión de haber tenido, cuando era presidente de la federación, un problema con alguien, de que hace 10, 12 años habría que... Y en el caso de Kast, esto que se dice ahora, se le ha digamos, tergiversado, no me la molestia de verlo, se ha tergiversado el concepto de lo que él dijo, digamos, que es, a él le preguntaron sobre Nicaragua, cosa que también ahí otro le cargaron a Boris, y él dijo que él comparó la elección presidencial de Chile que nos habían encarcelado a los opositores. Entonces, es fea la forma como están llegando hasta el final. Y en el caso de Nicaragua, lo que hizo el candidato Boric
estuvo en una cosa que no quedó clara también con el Partido Comunista. Él, pero al parecer Boric no está de acuerdo, como todo el mundo, con lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Usted, no me imagino, no está de acuerdo tampoco. Sí, no, absolutamente. Nosotros lo discutimos, la decisión oficial del comando, no solo de Gabriel, del comando es que consideramos que las elecciones que hubo en Nicaragua son fraudulentas, que hay un régimen autoritario, dictatorial, además una autocracia, un gobierno familiar, corrupto, y eso no representa en ningún caso los ideales de izquierda, incluso de los ideales que tuvo en su momento el sandinismo, digamos, donde Claro. tuvo una historia. O sea, Ortega claramente hoy día no representa eso, y hay persecución de opositores, candidatos opositores en la cárcel, violación a los derechos humanos. O sea, en eso nosotros hemos sido muy, muy claros, y esa declaración creo que desafortunada del Partido Comunista, las propias vocerías del Partido Comunista la desconocieron, cosa que no había pasado antes. Y lo mismo sobre, hoy día usted puede ver los diarios, al menos el Mercurio en Santiago, digamos, que me sacan una nota con referente a las protestas en Cuba que están convocadas para hoy día lunes, y nosotros decimos, bueno, el derecho humano a la protesta social, lo decimos claramente, yo lo digo como coordinador internacional del comando, esa es la posición de Gabriel. O sea, en eso no hay doble estándar. Podemos tener diferencias respecto a la historia, respecto a ciertas posiciones del Partido Comunista en materia internacional, pero acá el que define la política internacional es nuestro candidato presidencial, y si es nuestro gobierno, digamos, liderado por Gabriel Boric, él va a marcar la línea de la política internacional. Ahora, lo de Kast, él puede decir que lo tergiversaron en esta entrevista con medios internacionales, pero la verdad es que si uno mira para atrás, la defensa que ha Es de hecho de otra manera. Krasnov, por ejemplo, de Sí. Krasnov, ¿no? O su defensa del pinochetismo, de la dictadura. Daniel Matamala lo dice muy claramente en la columna, o sea, acá no hay una cuña de último fin de semana, sino que hay una historia para atrás con José Antonio Kast que reivindica el pinochetismo, y por eso nosotros creemos que es una candidatura que es una amenaza, que es un retroceso a lo que Chile está viviendo, y que puede ser fuente al final de mayor conflictividad e inestabilidad. Eso es lo que está en juego en esta elección del 21 de noviembre. Por eso nosotros creemos que, claro, todas estas cosas que se le sacan a Gabriel a última hora, cuestiones antiguas que pudieran haber pasado, donde no hay ninguna denuncia formal de nada, digamos, la verdad es que son intentos medio desesperados de última hora, pero nuestra candidatura está tratando de convocar, de sumar. Estamos plenamente conscientes que un programa de transformaciones como el que proponemos necesita construir mayorías sociales y políticas que pueden ir más allá de Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad es la coalición, es la base, pero ciertamente, lo hemos dicho, lo ha dicho Gabriel, yo lo sostengo, ciertamente, y para un escenario de segunda vuelta, tienen que haber conversaciones con sectores que quieran defender esos cambios, ¿no? Y en eso nosotros estamos disponibles a ese diálogo para lograr gobernabilidad y mayorías sociales y políticas transformadora. Eso pasa también por la correlación de fuerza en el Parlamento. Una cosa que vamos a ver el 21 de noviembre en la noche es cómo queda conformado el Parlamento, la Cámara y el Senado. Y ahí habrá que conversar, ciertamente. Si la política es parte, el diálogo es algo fundamental en política, así lo entendemos nosotros en una apuesta democrática. Ok, usted en el fondo, cada vez que uno conversa con la gente de Frente Amplio hoy día en los últimos tiempos, se sienten indudablemente ganadores en primera o en segunda. Eh, eh, ¿No creen que esta sensación de fortaleza que es real puede causarles por un efecto de acción y reacción, una reacción en contra, de que al final, por nariz, como las carreras de caballo, pudieran no llegar a lo que están aspirando? A ver, nosotros decimos, y lo digo con mucha sinceridad, Rodrigo, y humildad también, la carrera no está ganada, y nosotros nos estamos preparando para ganar esta elección, para ganar en primera vuelta, como le decía hace un momento, pasar a segunda vuelta y luego ganar en segunda vuelta. Nos preparamos también para la primaria, donde todos nos daban perdedor frente a Jadwe, todas las encuestas decían que Jadwe iba a arrasar con Gabriel, que no íbamos a conseguir ni siquiera las firmas. Nosotros nos preparamos y dijimos, esto no es testimonial, vamos en serio. Y con esa misma convicción vamos ahora, pero para nada con una soberbia en términos de decir, no, esto ya está ganado, vamos a hacer gobierno y vamos a hacer lo que queremos. Tenemos mucha claridad y responsabilidad, sentido de responsabilidad
de que en Chile hay que formar mayorías sociales y políticas para que nuestro programa avance. Nosotros tenemos un programa de transformaciones que ofrecer a Chile y eso es nuestras convicciones, que no son de ahora, son, si uno mira el programa del 2017 que levantamos con Beatriz Sánchez, si uno mira nuestra propia historia de creación de movimiento social y político, digamos, ¿no? Desde el movimiento estudiantil, vamos a cumplir, mira, el 2021 se cumplen 10 años de lo que fue la emergencia de esta generación del 2011, con Giorgio Jackson, con Gabriel Boric, con la Camila Vallejo, etc. Eso que se creó hace 10 años atrás ha ido acumulando fuerza con errores, con luces y sombras. Acá ciertamente estamos en política y ciertamente hay que reconocer que también pueden haber habido errores en el camino, pero hay una acumulación de fuerza. El movimiento feminista, el movimiento socioambiental, el movimiento de pobladores, todo eso se ha ido de alguna manera acumulando, coordinando. Y esa es nuestra propuesta. Ahora, para cortito, llevar senador, adelante nuestra propuesta hay que formar esas mayorías. el tiempo ya se nos pasó. Una pregunta cortita y final. Sí. Esta semana va a seguir avanzando lo de la acusación constitucional. ¿Usted cree que se va a ganar o ustedes van a ganar o van a perder esa acusación? A ver, con mucha sinceridad también a la gente que nos está viendo. Mañana estamos convocados en el Senado para votar. En el Senado se requieren 29 votos para aprobar una acusación constitucional al presidente de la República. Es un quórum mucho más exigente que el de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados bastaba toda la oposición, digamos, desde la DC hasta el Frente Amplio. Esa coordinación se logró, pero en el Senado se requerirían, si es que toda la oposición votara a favor, que tengo mis dudas también, tengo mis dudas respecto a algunos votos de la oposición, pero si estuvieran todos los votos de la oposición, se requieren 5 votos de derecha para aprobar. Por lo tanto, veo muy difícil que estén esos votos. Me atrevería a decir que no va a haber ningún voto de derecha a favor. Podrá haber alguna abstención por ahí en señal de castigo a Piñera, de Osandón y algún otro, pero no creo que hayan 5 votos de derecha y dudo también que hayan 24 votos a favor. Por lo tanto, veo muy difícil que se apruebe. Sin embargo, creo que es una señal política frente al presidente de la República, los conflictos de interés, el caso Dominga. Me parece que es una señal política en algo que ha sido un escándalo internacional, que es parte del conflicto que arrastra a Piñera, y es histórico que pase de la Cámara al Senado, pero veo muy, muy difícil el resultado favorable en el Senado por las razones que le acabo de indicar, Rodrigo. Ok, muchas gracias, senador Latorre. Siempre un gusto conversar con usted. Espero que conversemos la próxima semana, después de lo que pase el domingo 21. Que esté usted muy bien. Ahí sacamos las cuentas. Gracias, Rodrigo, que esté bien. Saludos. Bueno, y él es el senador Latorre, senador del Frente Amplio, con el que estábamos conversando y continuaremos la próxima semana después de la elección. Usted, no se olvide, hay que ir a votar. Sin su voto, la elección no está completa. Que estén ustedes muy bien.